Hola, buenos días. Buenos días. Ah, es un gusto para mí estar acá, compartir con ustedes la palabra de Dios. Como Leo lo dijo, mi nombre es Diego Herrera y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante grande, bastante importante. Es el tema de la sed de Dios. Eso fue lo que Leito me pidió que hable. Pero este tema, como lo digo, es bastante grande. Se lo puede ver de diferentes puntos de vista. El día de hoy tan solo me voy a enfocar en uno de esos, que está basado en Salmo 42 y el Salmo 43, que en realidad lo más probable es que se trate de un solo salmo. Pero me gustaría recomendarles a ustedes este libro. Se llama La sed de Dios, del autor John Piper. En este libro el autor está mostrando cómo nosotros tenemos esa sed por Dios para disfrutar de Él. A veces pienso que Leito me pedía que trate esa temática, pero lo que vamos a ver el día de hoy es un poquito diferente. Está relacionado, pero es un poco diferente. Vamos a ver qué es la sed de Dios, vamos a ver qué hacer en medio de la sed y finalmente qué hacer para satisfacer la sed, para terminar la sed. Entonces, antes de empezar, por favor, oremos. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Padre, en este momento te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que abran los ojos de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder entender lo que tu palabra dice. Por favor, utiliza este pasaje para acercarnos más a ti y que de esa manera nosotros crezcamos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué es la sed? Estaba buscando una definición de la sed en un sitio web. Dice que la sed es las ganas que nosotros tenemos de beber agua como un mecanismo que el cuerpo tiene para regular la cantidad de agua del cuerpo. De esa manera nosotros podemos entender que la sed es un mecanismo de defensa que el organismo tiene para evitar que lleguemos a niveles peligrosos de deshidratación. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Supuestamente un ser humano puede morir rápidamente por falta de agua, tan solo un par de días, mientras que por falta de alimento puede sobrevivir algunas semanas. Entonces la sed es vital, es muy bueno tener sed. Pero ¿qué hay acerca de la sed espiritual? ¿Qué hay acerca de la sed de Dios? El día de hoy vamos a ver que la sed de Dios nos lleva a satisfacernos de Dios. Y ese es el primer punto que vamos a leer. La sed de Dios nos lleva a anhelar tener una relación íntima con Dios. Pero antes de eso vamos a leer la Biblia. Salmo 42. Por favor, lee tu Biblia. Salmo 42. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti, desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hernón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, en el rugir de tus cascadas, todas tus olas y tus ondas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo de andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios.
Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo de andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu santo monte, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite. Allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Bueno, ¿qué nos está diciendo el salmista en este salmo? Lo primero que nos dice es que tiene sed, y lo define como esta búsqueda de Dios. Y no solo hace eso, sino que también nos presenta el problema del por qué él tiene sed. En la segunda parte del versículo 2 hay una pregunta: ¿cuándo podré presentarme ante Dios? El salmista, por medio de esta pregunta, implica que de alguna forma y por algún motivo él está privado de presentarse ante Dios, y esto le provoca sed de Dios. Entonces, en este momento nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué le está pasando al salmista? Versículo 4. Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. En este versículo nosotros vemos que el salmista sufre, recordando que en el pasado había un tiempo donde él iba al templo, donde él participaba de las procesiones, que incluso él dirigía a las personas al templo. Este versículo presenta al salmista como un israelita fiel, que se deleitaba con ir a la casa de Dios, es decir, al templo. Pero al parecer ahora las cosas son diferentes. Al parecer el salmista ahora está privado de ir al templo. Es por eso que él recuerda con melancolía aquellos tiempos donde él sí podía ir al templo. Es por eso que él pregunta en el Salmo 2, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Nuevamente la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está viviendo el salmista? ¿Es que acaso el salmista está viviendo estos tiempos de COVID y que el gobierno de Israel ha cerrado el templo para evitar que hayan aglomeraciones? ¿Es esto lo que está pasando? ¿Qué está privando al salmista de ir al templo? Versículo 6. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti, desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Aunque se desconoce la localización exacta de este monte Mizar, la mayoría de los estudiosos concuerda de que este versículo describe una localía fuera de la tierra prometida. Es decir, que este versículo nos dice que el salmista se siente angustiado porque está pensando en Dios desde una tierra lejana. Entonces el salmista empieza a sentirse triste, pensando en su hogar, pensando en las veces donde él podía ir al templo. Pero aún hay más. Mira los versículos 3 y 10. Mira los versículos en tu Biblia. Estos versículos presentan que el salmista está viviendo opresión. Hay personas que de día y de noche se burlan de él, de la fe del salmista. Le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Salmo 43, versículo 1. El salmista dice, defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Con todo esto podemos empezar a tener una mejor imagen, una mejor idea de lo que el salmista está viviendo, del por qué el salmista está teniendo sed de Dios. No es que tan solo el salmista se ha ido de vacaciones a otro país y que de repente el domingo o un sábado se empieza a sentir triste porque no puede ir al templo. No es esto lo que le produce sed de Dios, sino que el salmista está viviendo una situación bastante difícil. Él se encuentra lejos de la tierra prometida, lejos de Jerusalén, lejos del templo. El salmista se encuentra privado de presentarse delante de Dios porque no puede ir al templo. Y para entender esto, tenemos que nosotros entender lo que significaba el templo para un israelita en el Antiguo Testamento.
Amigos, el templo significaba la presencia de Dios mismo en medio del pueblo. El templo era la prueba visible para un israelita de que ellos eran el pueblo de Dios, porque la presencia de Dios vivía en medio de ellos. Pero ahora el salmista está lejos. El salmista ahora no puede presentarse delante de Dios. Y si esto fuese poco, vemos aún más. Vemos que el salmista ahora vive en un país lejano, vive rodeado de personas que no conocen a Dios, que no temen a Dios, que se burlan de su fe, que se burlan de Dios. Personas que en realidad no tan solo son hostiles a su fe, sino que son hostiles a su persona. Personas que de día y de noche lo viven oprimiendo. Claramente el salmista está en medio de una situación bastante difícil, bastante complicada. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto que está viviendo el salmista? Los estudiosos de la Biblia explican que posiblemente este salmo está hablando del rey David cuando él se vio obligado de abandonar Jerusalén por miedo de su hijo Absalón. Otros piensan que este salmo está hablando de la experiencia de un israelita en el exilio. Amigos, el exilio es la consecuencia que el pueblo de Israel vivió por haber roto el pacto con Dios. Entonces Babilonia vino, básicamente 3 veces y empezó a deportar personas, a llevar personas a Babilonia y finalmente destruyó Jerusalén y destruyó el templo. La verdad es que nosotros no sabemos con exactitud cuál es el contexto de este salmo, pero lo que sabemos es que el salmista tiene sed de Dios porque se siente lejos de Dios. Y nosotros alguna vez nos hemos sentido así. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, sabemos que han habido momentos en nuestras vidas cuando nosotros nos hemos sentido lejos de Dios. Y si pensamos en esos momentos, si reflexionamos en esos momentos, nos damos cuenta que fueron aquellos cuando nosotros estábamos en medio de problemas, cuando estábamos en medio del dolor, cuando estábamos sufriendo, tal vez cuando estábamos en medio de una enfermedad, o cuando estábamos viviendo la enfermedad de un ser querido, o la muerte de un ser amado. El día de hoy, amigos, voy a sugerir que esos momentos de dolor, esos momentos de sed, fueron la consecuencia del pecado. El día de hoy voy a sugerir que la sed de Dios es la consecuencia del pecado. Déjame explicarme. En el Salmo estamos viendo a un salmista que sufre, que tiene sed de Dios. No sabemos exactamente el contexto, pero si se trata del rey David, él está viviendo las consecuencias del pecado con Betsabé. Si se trata del israelita que vive en el exilio, está viviendo las consecuencias del pecado. No de su propio pecado, sino del pecado corporal del pueblo de Israel. Ni siquiera no de su propia generación, sino de generaciones anteriores. Y si aún ninguno de estos casos está describiendo este salmo, aún en el salmo nosotros vemos indicios que el salmista está sufriendo las consecuencias del pecado. Porque hay personas que lo están oprimiendo, hay personas que se están burlando de él, hay personas que le hacen la vida imposible. Amigos, lo que estoy tratando de mostrar aquí es que la sed de Dios, la sed que el salmista está experimentando de una u otra manera está relacionada con el pecado. Y yo creo que eso es lo mismo con nosotros hoy en día. Otra vez, déjame explicar. No estoy diciendo que si estás en medio del dolor, si estás en medio de un problema o si estás viviendo una enfermedad, que eso sea la consecuencia de tu pecado, que Dios te esté castigando por un pecado específico que tú has hecho. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tú estás viviendo una enfermedad, sí es la consecuencia del pecado, pero es la consecuencia de vivir en un mundo caído. Es decir, un mundo que ha sido afectado por el pecado. ¿Por qué enfermedades? ¿Por qué desastres naturales? ¿Por qué COVID? El pecado afectó todas las cosas, afectó a la naturaleza, nos afecta a nuestras vidas. Nosotros somos afectados por el pecado día tras día. Mira nuestro país, mira la corrupción que hay en nuestro país. La corrupción es sin duda consecuencias del pecado. Sí, el pecado de una persona que se está enriqueciendo ilícitamente, pero también es el pecado de nosotros como sociedad, como nación. Nosotros que aún valoramos cuando alguien encuentra alguna forma de evadir la ley. Piensa en tus hijos, piensa cómo ellos van a ser
van a ser lastimados por culpa de la corrupción. ¿Qué país van a heredar? ¿Eso es culpa del pecado? Mira nuestras relaciones interpersonales. Mira cómo nosotros lastimamos a las personas que más amamos y somos lastimados por ellas. Eso es culpa del pecado. Así que la sed de Dios es la consecuencia de vivir, de experimentar claramente las consecuencias de este mundo caído, las consecuencias del pecado. Y es ahí donde nosotros sentimos sed de Dios. Así que la sed por Dios es algo real. Pero no es que tan solo es algo real, sino que es algo muy natural para nosotros. Hoy te voy a decir que tarde o temprano tú vas a sentir sed por Dios. Y lo más probable es que lo vas a sentir más que una vez. Así que al igual que la sed física, tú tienes que empezar a hacer caso. Tienes que saber escuchar cuando tengas la sed por Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo sobrevivir la sed? ¿Qué hacer en momentos de sed? Lo primero que vemos en la descripción del salmista es que, al igual que la sed física, la sed espiritual no es algo placentero. Mira las imágenes, cómo el salmista describe la sed por Dios. Versículo 1, cual siervo jadeante en busca del agua. Versículo 3, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Versículo 5, me siento sumamente angustiado. Versículo 10, mortal agonía me penetra hasta los huesos. ¿Por qué el salmista está hablando de esta manera? El salmista simplemente pudo decir que él deseaba tener una relación con Dios, pero en este momento le resultaba difícil porque él se encontraba físicamente lejos de Jerusalén, físicamente lejos del templo, y de esa manera él se sentía abandonado por Dios. Punto final, ese es todo el salmo. Pero el salmista no lo describe así. Él no está tan solo interesado en pasarnos información, él no está tan solo interesado en hablarnos a nuestro cerebro, sino también a nuestro corazón. Y no es el salmista, sino es Dios. Dios quiere hablarnos a nosotros a través del salmista. A través del salmista Dios quiere que nosotros saboreemos lo que significa tener sed de Dios. Bueno, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué pasar tanto tiempo dándonos estas imágenes? La respuesta de eso es el versículo, la primera línea del Salmo, perdón. Mira en tus Biblias cuál es la primera línea del Salmo. Revísalo en tu Biblia. Si estás pensando que la frase cual siervo jadeante en busca del agua es la primera línea del Salmo, déjame decirte que estás equivocado. Esa no lo es. La primera línea es el director musical, más que los hijos de Coré. Amigos, eso es parte de la palabra de Dios. ¿Para qué le entregas tu letra a un director musical? Para que componga una canción, ¿no es cierto? Esa es la función de este salmo, de todos los salmos. Los salmos son canciones que el pueblo tenía que cantarlas, tenía que repetirlas. Tenía que repetir estas palabras del Salmo. Entonces vemos que Dios, a través de este Salmo, está dando estas palabras a su pueblo para que su pueblo pueda expresarse de esta manera cuando sienten sed. Y lo que voy a sugerir es que esta es la forma en que Dios nos está dando para que nosotros podamos sobrevivir la sed. No sé si tú alguna vez te has sentido que no sabes cómo orar, que simplemente no puedes poner en palabras lo que tú estás viviendo. Bueno, hoy te voy a decir que Dios te ha dado esas palabras. Hoy tú puedes venir a este salmo y puedes orar a Dios con estas palabras. Le puedes decir, Dios, me siento como un ciervo agonizando por agua en el desierto. Pero no tan solo esas palabras. Esas no son las únicas palabras que Dios te está dando en este salmo para que enfrentes la sed. Mira el versículo 8. Míralo en tu Biblia, versículo 8. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. En estos versículos podemos ver que el salmista no tan solo se dirige a Dios para decirle que se siente lejos de Él, sino que vemos que Él le pide que actúe en su vida, en el aquí y el ahora. En el versículo 8 vemos que el salmista está pidiendo a Dios que lo acompañe, que en todo momento esté con Él, que de día y de noche esté con Él. Pero no tan solo le pide eso, le pide que le permita sentirlo. Ambas referencias del amor, del canto, son referencias que
que están conectados a nuestros sentidos, ¿no es cierto? El salmista le pide a Dios que le permita sentir su amor, porque en este momento él está sintiendo dolor, está sintiendo odio de otras personas, rechazo. Él quiere sentir el amor de Dios. El salmista le pide a Dios que le permita oír su canto, porque lo que estaba oyendo día y noche tan solo son burlas de sus enemigos que le preguntan, ¿dónde está tu Dios? El salmista, en este verso, le está pidiendo a Dios que intervenga en su vida, que le permita sentir su presencia. Yo quiero decirte que esa es otra forma como nosotros podemos sobrevivir el tiempo de la sed de Dios. Nosotros tenemos que venir a Dios y pedirle que nos permita sentir su presencia. Y si algún día, si es que tú algún día has experimentado la sed, o lo vas a experimentar, sabes que en medio del dolor y del sufrimiento, tú lo que más quieres es sentir la presencia de Dios. Y eso es lo que el salmista está haciendo acá. Pero eso no es lo único. Mira el verso 9. Mira en tu Biblia. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo de andar de luto y oprimido por el enemigo? Salmo 43, verso 2. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? Estos versículos nos muestran que el salmista le pide a Dios que actúe, porque él se siente olvidado, se siente rechazado, se siente que Dios lo ha entregado en las manos de sus enemigos. ¿Recuerdas cuál dije que era la función del Salmo? Es Dios dándonos las palabras para que vengamos a Él en momentos de angustia. Entonces esos versos que acabamos de leer también son las palabras que Dios quiere que nosotros repitamos. Pero ¿cómo nos sentimos con eso? ¿Realmente sentimos que podemos venir en oración delante de Dios y decirle, Señor, ¿por qué me has olvidado? Señor, ¿por qué me has rechazado? Si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que en realidad no nos sentimos cómodos diciendo esas palabras. La verdad es que hemos aprendido que expresarnos de esa forma de Dios, que decirle que Dios me ha rechazado sería una muestra de falta de fe. Sin embargo, este salmo nos muestra que acercarnos honestamente a decirle a Dios que nos sentimos olvidados y rechazados no es una falta de fe, sino lo contrario, es una muestra de fe. Mira cómo esos versos empiezan. El verso 9 empieza, le digo a Dios, a mi roca. Verso 43, empieza, tú eres Dios, mi fortaleza. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. Ambos versículos empiezan declarando la fe del salmista. El salmista está diciendo que Dios es su refugio, que es en Él donde puede hallar ayuda, encontrar ayuda. El hecho de venir en oración a Dios es una muestra de fe, porque tú no vienes, le pides ayuda a alguien que sabes que no es suficientemente poderoso para ayudarte. Tú no le compartes tus sufrimientos a una persona que sabes que no se interesa por ti. Venir a Dios y decirle que nos sentimos abandonados no es falta de fe. La falta de fe es dejar de venir a Él en momentos de angustia. Porque ¿para qué vamos a orar si Dios no existe? ¿Para qué vamos a orar si Dios no tiene el poder para salvarnos? ¿Para qué vamos a orar si sabemos que Dios nos interesa por nosotros? La oración sincera, la oración honesta, es una muestra de fe. La oración sincera es la forma de sobrevivir la sed. Dios conoce tu corazón. Él mismo te ha dado las palabras para que ahora puedas expresarte cómo te sientes. Así que ven honestamente a Él y dile cómo te sientes. Deja de pretender fe. Sé honesto con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero no es que tan solo Dios quiere darnos mecanismos para luchar con la sed. Dios quiere sacarnos de la sed. Este es el tercer punto. ¿Cómo saciar la sed? Al igual que la sed física, la sed espiritual es un mecanismo de defensa que nos saca de un estado peligroso de deshidratación, o en este caso, sequedad espiritual. El propósito de la sed es llevarnos a Dios, es saciarnos de Dios. A lo largo del Salmo podemos ver que el salmista
eh, se siente alejado de Dios y expresa su dolor y frustración. Pero eso no es lo único que se hace presente en este salmo. Hay algo más, y eso es esperanza. Verso 11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Después de que el salmista declara que se siente olvidado al verse oprimido por el enemigo, el salmista de repente nos presenta esta luz de esperanza. Y en realidad la repite 3 veces a lo largo del salmo. Pero cuando la leemos, parece que simplemente no encaja en el salmo. Parece que es en realidad una contradicción a lo que él ha dicho. Primeramente nos dice que se siente rechazado, oprimido, abandonado, e inmediatamente nos dice, ¿por qué voy a inquietarme? Bueno, ya nos has dicho por qué te vas a inquietar. Amigos, quiero decirte que esta no es una contradicción, sino que es una lucha. El salmista nos está presentando una lucha de los sentimientos y la razón. Ya hemos dicho que los sentimientos son buenos, son correctos, no debemos pretender que no existen, que no están ahí. Sin embargo, vemos al salmista que ahora tiene la oportunidad de decidir no vivir siempre en medio de la angustia. En el coro del salmo, el corazón del salmo nos apunta a la decisión de poner nuestra esperanza en Dios a pesar de las circunstancias. Pero ¿cómo es posible que nosotros lo hagamos? ¿Cómo es posible que el salmista haya esperanza en medio de su situación en la que está viviendo? La respuesta son las últimas líneas de ese coro. En Dios pondré mi esperanza. Él es mi Salvador y mi Dios. La razón que le permite al salmista salir de su angustia es el conocimiento de quién es su Dios y qué es lo que Dios ha hecho por él. El salmista sabe, el salmista conoce a su Dios. El salmista sabe que Jehová, que Yahweh es su Dios. ¿Por qué? Porque Yahweh ha hecho pactos y se ha comprometido a ser el Dios de Israel. El salmista sabe que Dios es su Salvador. ¿Por qué? Porque el salmista sabe que Dios ya lo salvó de la esclavitud de Egipto. El salmista sabe que Dios es fiel. El salmista sabe que Dios tiene el poder para salvar. Entonces lo que tenemos aquí es que la razón de la esperanza del salmista es el carácter de Dios. El salmista conoce a su Dios y esto le permite hallar esperanza en medio de una situación perdida. Y eso creo que debe ser lo mismo para nosotros. Ahora es un buen tiempo para preguntarnos si conocemos bien a nuestro Dios. ¿Sobre qué está basada nuestra fe? ¿Está basada tan solo en sentimientos? Nuevamente, los sentimientos son buenos. Dios nos ha dado los sentimientos. Pero déjame decirte que si basas tu fe tan solo en sentimientos, no vas a poder sobrevivir mucho tiempo a la sed. Esa quizás es una de las razones por qué la mayoría de las personas dejan el cristianismo. La semana pasada Leo compartió una estadística que el 50% de las personas que vienen a Cristo en Centroamérica, después de un año dejan la fe. 50%. Tal vez la mayoría de esas personas tan solo querían experimentar a Dios, pero no querían invertir tiempo en conocer quién es ese Dios. Entonces cuando llegaron y se dieron cuenta que ser cristiano no significa tener una vida sin problemas, terminaron abandonando la fe. El conocimiento de nuestro Dios es esencial. Es ese conocimiento lo que nos da esperanza. ¿Y cuál es la esperanza de este salmo? Salmo 43, versículos 3 al 4. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Recuerdas qué era lo que le causaba la sed al salmista? Verse alejado del templo, estar lejos de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo es que el salmista saciaría su fe? Regresar a la presencia de Dios. Eso
Estar en la presencia de Dios, eso significa satisfacer la sed. Al igual que el agua, al igual que la sed, física. La sed física nos lleva a satisfacernos de agua, a llenarnos de agua, a matar esa sed con agua. De igual manera es la sed por Dios. La sed por Dios nos lleva a saciarnos de Dios. Y la única forma de hacerlo es ir a su presencia. Pero esto suena muy bonito, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que esto significa? ¿Cómo es que nosotros hoy en día podemos saciarnos de Dios? ¿Cómo podemos ir a su presencia? Nosotros no somos israelitas, no vivimos en Jerusalén y más que nada no existe el templo físico. El templo fue destruido alrededor de los años 66 después de Cristo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos saciarnos de Dios? ¿Qué esperanza tenemos? El versículo 3. Envía tu luz y tu verdad y que ellas me guíen a tu monte santo. La luz y la verdad es lo que nos guían, es lo que nos llevan a la presencia de Dios. ¿Pero qué es la luz y la verdad? Juan 1, del 1 al 18. No vamos a leer ahora esos versículos, pero espero que tú lo hagas en tu casa y espero que los memorices. Juan 1, el 1 al 18 nos presenta al eterno Verbo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, quien estaba con Dios antes de la creación del mundo, es decir, en la eternidad, y quien es Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y ese Verbo es la luz verdadera de la humanidad, la luz y la verdad de la humanidad. Y esa luz se hizo hombre y habitó entre nosotros para que nosotros podamos conocer al Padre. Y de esa manera nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. ¿Entendemos la magnitud de estos versículos de Juan? Juan está dando la respuesta a este salmo. Juan nos está diciendo que es Jesús quien nos sacia de Dios. Jesús nos lleva a la presencia misma de Dios. Nosotros ya no anhelamos ir a un templo físico, porque Jesús es el templo. Jesús dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días, refiriéndose a su cuerpo. Amigos, Jesús es el templo, porque Juan nos dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros. Jesús es la presencia de Dios entre nosotros, entre los hombres. Jesús es el templo. Una de las funciones del templo era de proveer, la forma en que el ser humano pecador puede vivir en medio de la presencia de Dios, y esto se llama el sistema sacrificial. Ahora Juan nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacrificio perfecto que nos permite tener relación con Dios. Ya no hace falta más sacrificios, ya no hace falta templo. ¿Por qué? Porque Jesús es el templo. Así que nosotros, a diferencia del salmista, ya no necesitamos, en realidad, ya no debemos añorar un templo físico. Nosotros ya no debemos estar tristes porque estamos lejos de Jerusalén. O estar tristes porque no hay un templo físico, porque ya no podemos llevar sacrificios a Dios. Ya no podemos estar tristes porque Jesús es el templo vino a nosotros. Así que, queridos amigos, este salmo, más que cualquier otra cosa, lo que nos hace es venir a los pies de Jesús. Que vengamos a los pies de Jesús para poder ser saciados de Dios, para poder venir a la presencia de Dios. Así que déjame preguntarte, ¿vives en la presencia de Dios? ¿Has estado en la presencia de Dios? No te estoy preguntando cuánto tiempo llevas en la iglesia, ni si conoces las canciones, ni si das dinero, ni si has dejado de hacer ciertas cosas que la Biblia llama pecado. Te pregunto si has estado en la presencia de Dios, si conoces a Dios. Si no sabes cómo responder a esta pregunta, lo más posible es que no has venido a Jesús. Lo más posible es que aún no has venido a ese templo. Y si es así, Jesús hoy mismo te está invitando a que lo hagas. Si no sabes lo que realmente eso significa, te pido que por favor hables con Leo, con James, con Lubert, con uno de los líderes de la iglesia. Puedes hablar conmigo si quieres, pero no te quedes en la indecisión. Ven a Jesús. Ahora, si tú has respondido a esta pregunta de manera afirmativa, si sabes con certeza que has venido a Jesús, este salmo te está invitando a que lo sigas haciendo.
Ven a Jesús para que te sacies de Dios, especialmente en tiempos de sed. Deja que su luz, deja que su verdad te dirijan a Él. ¿Y cómo se hace? Leyendo la Biblia, leyendo su palabra, estudiando la Biblia, buscando realmente conocer a Dios. Deja de utilizar la Biblia como otro libro motivacional, donde tan solo sacas versículos de aquí y allá que te hagan sentir bien. Eso no se llama leer la Biblia, eso no se llama estudiar la Biblia. Eso no te va a dar las herramientas para que tú puedas sobrevivir un tiempo de sequedad espiritual. Invierte tiempo conociendo quién es Dios. Por supuesto, ven a la iglesia. Únete en un estudio bíblico. Lee buena literatura cristiana que realmente tenga carne, si puedo decirlo así. Invirtamos tiempo conociendo quién es nuestro Dios y qué es lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Y si ahora estás en un momento de sed, si te sientes abrumado por los problemas de la vida, si te sientes lejos de Dios, este salmo te invita a que vengas a Jesús, que recuerdes qué es lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús en la cruz derrotó el poder del pecado, ¿sí? Para que tú puedas tener relación con Dios. Pero eso también significa que Jesús en la cruz reconcilió todas las cosas consigo mismo. Eso significa que el dolor, el sufrimiento que tú estás viviendo hoy en día, algún día va a terminar. Significa que tú en realidad en Cristo tienes esperanza, la esperanza de vivir en la eternidad, la esperanza de vivir con Dios. Pero no es una esperanza que a veces nosotros pensamos que es en el cielo con alas. No, es la esperanza de una nueva creación. Vamos a vivir en una nueva creación que no va a ser afectada por el pecado. Esa es nuestra esperanza que nos da razón de seguir caminando cuando las cosas se ven perdidas. Pero hasta que llegue ese día, ora con honestidad. Dile a Dios cómo te sientes en medio de la sed. Lee y ora las palabras de este salmo. Hazlas tuyas. Deja que sus palabras te confronten y te conforten, que te apunten a la esperanza que en Jesús, Jehová, es tu Salvador, es tu Dios. Oremos. Señor, te agradecemos por tu amor, porque en tu amor tú nos has dejado este salmo para darnos palabras, para venir a ti en momentos cuando nos sentimos alejados de ti. Gracias porque tú conoces nuestros corazones. Gracias porque no debemos aparentar fe delante de ti. Señor, ayúdanos a sentir tu presencia. Ayúdanos a recordar qué es lo que hizo Jesús en la cruz y cómo eso cambia y transforma nuestras vidas. Ayúdanos a tener esperanza en ti. Y este día quiero orar especialmente por algún hermano, algún amigo que está aquí, que se siente lejos, que se siente como que si tú lo hubieses abandonado. Permite que Él sienta tu presencia, Padre. Atráelo a tus pies, mi Señor Jesucristo, y dale de beber. Amén.